Los trenes no se detienen, ni siquiera cuando lo que espera en el camino no es de este mundo. Bienvenidos a El Laberinto del Horror. Hoy vamos a recorrer los rieles del miedo con 3 historias reales contadas por maquinistas de tren, personas que han pasado años trabajando en las vías y que aseguran haber visto lo que nadie más debería ver. Si te gustan este tipo de relatos paranormales, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Ahora sí, prepárate para escuchar lo que algunos conductores de tren jamás se animaron a contar en voz alta. Me llamo Carlos, tengo 52 años y trabajé como maquinista durante 26. Empecé joven, haciendo recorridos en el ramal Mitre, pero esta historia pasó en el ramal Sarmiento. No la cuento mucho, porque siempre que la recuerdo, me cuesta dormir. Era una noche de invierno. Yo hacía el último recorrido, el tren ya venía casi vacío. Solo quedaban 2 pasajeros dormidos y ya pasaban de la 1 de la mañana. Me acercaba a la estación Aedo, y ahí pasó algo que todavía me cuesta explicar. Vi a una mujer en el andén. Estaba sola, vestida con ropa clara, algo antigua. Tenía el cabello largo y lacio, y estaba parada al borde del andén, completamente quieta. Lo raro no fue verla. Lo raro fue que esa estación ya estaba cerrada. A esa hora no había boletería, ni guardias, ni nadie. Reduje la velocidad como pude, pensando que tal vez alguien se había quedado atrapado, o estaba esperando a alguien del tren de mantenimiento. Pero cuando frené, no estaba. Y no me refiero a que se fue. Me refiero a que desapareció. No había nadie. Revisé todo desde la cabina. Nada. Y cuando arranqué de nuevo, la vi otra vez. Pero esta vez, estaba dentro del vagón. Sentada en el asiento más cercano a la puerta, con la cabeza baja. No vi cómo entró. Las puertas estaban cerradas desde el principio, como siempre. Quise frenar de nuevo, pero cuando lo hice, ya no estaba más. Revisé el tren en la siguiente estación con un supervisor. No encontramos a nadie. Pero lo peor fue lo que me dijo uno de los pasajeros al bajarse, medio dormido todavía. Che, ¿quién era la señora vestida de blanco que iba parada al lado tuyo en la cabina? Yo iba solo. Después de esa noche pedí que me cambiaran de turno. Pero cada tanto, cuando paso por Aedo de noche, no puedo evitar mirar el andén. Y a veces, juro que ahí está. Mirando, sin moverse. Después de esa noche pedí que me cambiaran de turno, pero no fue tan fácil. En la empresa no suelen tomar en serio estas cosas. Me dijeron que seguro era cansancio, que tal vez fue una pasajera que se bajó sin que me diera cuenta. Pero yo sé lo que vi. Y no fue la última vez. Unas semanas después, me tocó reemplazar a un compañero en el mismo turno. Otra vez, recorrido nocturno. No quería hacerlo, pero no tenía opción. La ruta era similar, Moreno, 11, ida y vuelta. Todo iba tranquilo hasta que llegué cerca de Villa Luro. El tren se detuvo unos segundos por una señal de espera. Estaba completamente solo, sin pasajeros, porque era un tren de traslado. Y ahí la vi de nuevo. Esta vez, fuera del tren, parada sobre las vías, justo delante mío. Frené de golpe. La silueta era la misma, mujer delgada, vestida de blanco, sin expresión. Corrí a mirar desde el costado, y no había nada. Revisé por todos lados. Nada. Y justo cuando subo de nuevo a la cabina, las luces del tren empiezan a parpadear. Nunca me pasó algo así. Las luces internas, el tablero, incluso la radio, todo fallaba. Hasta que escuché algo en los parlantes del tren, como una interferencia. Ruido blanco, y una voz muy baja. No entendía bien, pero repetía algo como volvé, volvé. Sentí un escalofrío que me dejó paralizado. Apagué la radio. Volvió a sonar. Volvé. Apreté el botón de pánico. Me contestaron desde control, pero ya no se escuchaba más nada. Después de ese turno, estuve 3 días sin dormir bien. Me obsesioné.
Empecé a preguntar a otros compañeros si habían visto cosas raras. Uno me dijo que en los años 80, una mujer se suicidó tirándose a las vías en la estación Aedo. Lo había escuchado de un supervisor viejo que ya no trabaja más. Otra compañera me contó que, en ese mismo lugar, muchos pasajeros reportaron ver a alguien en los vagones vacíos, que después desaparecía. Y que hasta hubo un guardia que dejó el puesto por cosas raras en las cámaras. Volví una noche a la estación Aedo, sin uniforme, sin tren. Solo para ver. Me senté en un banco, a esperar. A las 2:47 de la madrugada, se apagaron las luces por unos segundos. Y cuando se prendieron de nuevo, a unos metros de mí, vi la silueta. Inmóvil, como siempre. Mirándome. Me paré, y cuando pestañeé, ya no estaba. Desde esa noche no volví a pisar Aedo de noche. Y cada vez que alguien nuevo entra a trabajar en la línea, le digo lo mismo. Si ves a una mujer de blanco parada en el andén y no se mueve, no la mires 2 veces. Porque cuando lo haces, te empieza a seguir. Pasaron los años, y aunque ya estoy retirado, no hay noche que no recuerde esa mirada vacía. Esa sensación de que no estaba solo, ni siquiera dentro de la cabina. Intenté dejar todo atrás, pero hace poco me escribió un viejo compañero. Me mandó una foto que le sacó un pasajero con el celular mientras pasaban por Aedo. Una imagen borrosa, tomada desde adentro del vagón. Pero se ve. Está ahí. De pie, al borde del andén. Vestida de blanco. Mirando directo a la cámara. Y si haces zoom, parece que está sonriendo. Nunca entendí por qué me eligió a mí. Nunca supe si fue una alucinación o si de verdad estaba viendo algo que otros no pueden ver. Lo único que sé es que, desde aquella noche, cada vez que sueño con trenes, ella aparece. Y siempre está más cerca. Soy Marcelo, tengo 45 años y manejo trenes de carga desde hace casi 2 décadas. Trabajo en la línea Belgrano, especialmente en recorridos nocturnos entre el conurbano y algunas zonas rurales. Y esto que te voy a contar pasó en un lugar que casi nadie conoce, la estación El Cazador. Esa estación ya no figura oficialmente. Está abandonada desde hace años. Pero la vía todavía pasa por ahí, y a veces tenemos que hacer detenciones técnicas. Una noche, yo tenía que esperar 20 minutos ahí por una señal. Era cerca de las 3:15 de la mañana. El tren estaba detenido, solo con las luces de posición encendidas. El silencio era total, solo el sonido del viento y el crujido de la estructura oxidada. Salí de la cabina a estirar un poco las piernas. Caminé un poco por el andén, linterna en mano. Y ahí fue cuando vi algo que no tenía sentido. Una puerta abierta. No una casa. No una oficina vieja. Una puerta metálica, incrustada en el costado del edificio abandonado de la estación. Esa puerta nunca había estado ahí. Me acerqué por curiosidad. La linterna iluminaba un pasillo angosto, con paredes de ladrillo viejo y húmedo. Y lo peor era que descendía. Como si bajaras a un sótano. Pero esa estación no tiene sótanos. O al menos, eso pensé. Entré. Solo unos metros. La linterna empezó a parpadear. Y empecé a escuchar algo. Un tren. Pero no afuera. Abajo. Como si pasara por túneles ocultos. El sonido era real. Vibraciones leves, un chirrido lejano, y luego, un susurro. No puedo explicarlo. Era como si varias voces hablaran al mismo tiempo, en otro idioma. Una mezcla de lamentos y frases rotas. Y en medio de ese sonido, un grito seco. De una mujer. Salí corriendo. Volví al tren, cerré la cabina, intenté contactar con control. Pero no había señal. Y justo antes de que volviera la energía, escuché un golpe fuerte en la parte trasera del tren. Como si alguien hubiese saltado sobre uno de los vagones. Cuando fui a revisar, no encontré nada. Pero una de las puertas de carga estaba abierta. Cerré todo. Esperé a que pasara la señal y arranqué.
Pero lo más escalofriante fue al día siguiente, cuando conté esto en el taller. Un veterano, que trabajó en esa línea en los 70, me dijo: esa estación tiene una historia negra. Dicen que abajo funcionaba un depósito del ejército. Pero otros dicen que era otra cosa. Que hacían experimentos con prisioneros. Y que los gritos todavía bajan por los túneles, aunque ya no haya nadie ahí. Me juró que una vez él también vio esa puerta abierta, pero que cuando volvió a buscarla, ya no estaba más. Pedí los planos antiguos de la estación. No hay sótanos. No hay puertas laterales. Nada. Pero yo la vi. Yo entré. Y no hay noche que no me pregunte: ¿y si me hubiese quedado unos pasos más? Durante días no pude sacarme la imagen de la puerta de la cabeza. Sentía que si me volvía a quedar ahí detenido, esa puerta me iba a estar esperando. Pero lo que me impulsó a buscar respuestas fue un sueño. Soñé con la estación, pero no como está ahora. Estaba iluminada, restaurada, llena de gente, hombres uniformados, gritando órdenes. Había jaulas, tubos, camillas. Y en medio de todo eso, una mujer. Vestida de blanco, el rostro cubierto por una tela manchada. Ella me miraba directo, aunque yo estaba soñando desde afuera. Y repetía una frase, bajito: volvé abajo. No está terminado. Me desperté empapado en sudor. Fui a un archivo ferroviario en retiro. Había planos viejos, informes y hasta noticias de estaciones cerradas. Busqué todo lo que pude sobre el cazador. Y encontré algo. Un documento del año 1978. Mencionaba una estructura subterránea no registrada, vinculada al uso militar confidencial. Después de eso, la estación fue abandonada. Pero no se cerró oficialmente. Solo se la dejó morir. A la semana, volví de día. Estación desierta. Inaccesible para el público, pero como conductor tenía forma de acercarme sin que nadie pregunte. Busqué la puerta. No estaba. Pero encontré algo peor. Un panel metálico oxidado en la parte trasera del edificio. Lo levanté con una barreta. Abajo, tierra suelta. Escarbé un poco y encontré lo que parecía un marco de escalera tapado con escombros. No bajé. Pero esa misma noche me pasó algo imposible. En otro recorrido, a más de 100 kilómetros de esa estación, escuché por el intercomunicador de la cabina una respiración. Pesada. Humana. Corté la conexión interna. Volvió a sonar. Entonces una voz bajita dijo: ya sabes dónde está. Baja. A esa altura ya no sabía si me estaba volviendo loco. Un compañero me recomendó hablar con un viejo jefe de estación que vive en Luján. Lo fui a ver. Le conté todo. Se quedó en silencio y me dijo: eso que escuchas no es nuevo. En los 80, desapareció un operario ahí. Otro se ahorcó. Uno más terminó en un psiquiátrico. Todos decían lo mismo, que alguien les hablaba desde abajo, punto. Y después me mostró una foto. Era una imagen vieja, de mala calidad, pero se veían varios operarios frente a la estación El Cazador, con uniforme. Y en la esquina inferior, había una figura blanca, borrosa. No me animé a preguntarle si era una doble exposición, o un error. Yo sabía lo que era. Desde entonces, cuando paso por esa zona, acelero. Pero lo peor pasó hace poco. Una madrugada me tocó una detención no planificada. Otra vez, justo frente a esa estación. Apenas me detuve, las luces de la cabina fallaron. Y afuera, vi una figura. No la mujer. Un niño. Parado junto a las vías, de espaldas. Y cuando lo iluminé con la linterna, giró la cabeza como si no tuviera cuello. Lo vi sonreír. Y se desvaneció como si fuese humo. Volví a arrancar. Y cuando vi el reloj del tablero, eran las 3:15. Exactamente la misma hora en la que lo vi todo la primera vez. Desde esa noche no volví a estar solo. Aunque no haya nadie en el tren.
aunque no haya pasajeros. Siento pasos. Golpes metálicos. Escucho respiraciones, susurros que suben por los pasillos vacíos. Y cada vez que me detengo frente a el cazador, siento que alguien me está esperando para que baje. Hace poco decidí dejar la línea nocturna. Pedí cambio de turno. Y aunque me dijeron que no era posible, me llamaron unos días después para avisarme que mi solicitud fue aceptada. No me dijeron por qué. Pero esa misma noche, uno de los maquinistas que tomó mi recorrido habitual tuvo un accidente menor, se detuvo unos minutos en el cazador por un desperfecto eléctrico. Cuando volvió al depósito al amanecer, lo encontraron encerrado en la cabina, temblando, sin poder hablar. Solo repetía una palabra. Puerta, puerta. Y en su celular había una grabación de voz. Se escucha estática. Unos pasos. Y una voz de mujer, diciendo: Marcelo no volvió. Baja voz. Yo nunca grabé eso. Ni le conté mi nombre. Desde ese día no me lo cruzo más. Lo internaron. Y cada tanto me llega algún rumor, que en el cazador alguien volvió a ver la puerta. Que se escuchan gritos que vienen desde abajo. Que el terreno vibra, aunque no pase ningún tren. Y lo peor es que sé que no se terminó. Porque anoche, en mi casa, mientras dormía, sonó el intercomunicador de mi antigua radio de cabina, que me llevé como recuerdo. Estaba desenchufado. Y una voz susurró: Baja. Mi nombre es Gabriel. Tengo 52 años y trabajé durante casi toda mi vida en la línea Sarmiento. Pero esta historia no empieza en Once, ni en Moreno. Empieza en un desvío que hoy ya no existe. Una vía secundaria que conectaba, según los viejos mapas, con una estación llamada Tapiales Viejo. Nunca la vi. Nunca figuró en los recorridos modernos. Pero mi abuelo también fue maquinista. Y él, en sus últimos días, deliraba con esa estación. Decía que había visto un tren entrar ahí, y nunca salir. Y que una vez, por error, él mismo tomó ese desvío. Yo pensaba que eran historias para asustar a los nietos. Hasta que una noche, en 2017, me tocó un recorrido nocturno por la zona del Mercado Central, con una formación liviana. Todo iba normal, hasta que recibí una señal de desvío activada. Automática. Eso no debería pasar. Pero el cambio de vía se hizo solo. El tren se desvió hacia un ramal que no figuraba en los GPS. Pensé que era un error de señalización. Pero ahí fue cuando todo cambió. El paisaje empezó a desaparecer. Donde antes había galpones, aparecieron árboles secos. Donde había luces de calle, ahora solo había niebla. Y lo más raro, ningún sonido. Ni el motor del tren. Ni los rieles. Ni el viento. Y de repente, una estación. De madera, antigua, con un cartel colgando que apenas se leía. Tapiales Viejo. Detuve el tren. No podía creer lo que veía. Todo parecía detenido en el tiempo. El reloj de la estación marcaba las 0 exactas. Bajé de la cabina para ver si alguien estaba ahí. La estación tenía bancos podridos, una boletería sellada y una puerta de acceso cerrada con una cadena oxidada. Pero adentro, se veían personas. Paradas. Inmóviles. Como estatuas. Todas mirando hacia la entrada. Y una de ellas, era mi abuelo. Golpeé la ventana. Grité. Nadie reaccionaba. Hasta que, sin aviso, la puerta se abrió sola. Sentí un impulso raro. Como si una parte de mí quisiera entrar. Di un paso. Y escuché algo detrás mío. El tren se estaba moviendo solo, retrocediendo. Corrí, salté justo antes de que se alejara. Y cuando volví la vista hacia la estación, ya no estaba. Solo árboles. Y un cartel caído, partido al medio.
Volví a reportar lo sucedido, pero el sistema marcaba que nunca me desvié. Según los registros, el tren jamás abandonó la vía principal. Pero yo vi esa estación. Y semanas después, limpiando cosas de mi abuelo, encontré algo que me congeló la sangre. Un boleto viejo, amarillento. Destino, Tapiales Viejo. Y en el reverso, con su letra, una frase. Si alguna vez la ves, no entres. Porque el tren no vuelve. Después de ese viaje, no fui el mismo. Dormía mal. Sentía que alguien me observaba desde los andenes vacíos. Pero lo peor era el ruido. Un sonido como de una locomotora antigua, apagada, funcionando a lo lejos. Siempre a la misma hora, las 0. Siempre desde el este, desde donde se supone que nunca existió ese desvío. Consulté a un supervisor jubilado que fue jefe de estación en los años 80. Le conté, sin muchos detalles, lo que había visto. Su cara se transformó. Y me dijo algo que no pude olvidar. El tren fantasma de Tapiales Viejo no busca pasajeros. Busca conductores. Me explicó que en 1971 se reportó por última vez un tren que desapareció de los radares, con 3 maquinistas a bordo. Nunca los encontraron. Y un día después, alguien vio esa misma formación detenida en un andén decrépito, sin gente, pero con las luces encendidas. Cada 10 o 15 años, alguien reportaba una estación que no debía estar ahí. Pero no había pruebas. Siempre quedaba en el rumor. Pero yo tenía la foto del boleto de mi abuelo. Y eso me llevó a revisar más cosas. Encontré un cuaderno viejo suyo. Anotaciones, fechas, recorridos, y un dibujo repetido muchas veces. Un reloj marcando las 0. Y debajo, la palabra, volver. En una página decía: no entra el que quiere. Entra el que fue llamado. El tren espera por mí. Volví a trabajar. Pero algo empezó a pasar. Cada vez que mi formación pasaba por la zona donde vi esa estación, el GPS se desconfiguraba por 30 segundos. Siempre en el mismo tramo. Siempre a medianoche. Hasta que una noche, cansado, quise comprobar si todo había sido real. Esperé. Apagué las luces. Me detuve exactamente donde recordaba. Y ahí apareció de nuevo. La estación Tapiales Viejo. Idéntica. Como si el tiempo no pasara. Pero esta vez había un solo pasajero dentro, mirándome fijo desde la ventana. Era yo. Vestido con mi uniforme, quieto, con una expresión vacía. Me subí a la locomotora y aceleré. No volví a mirar. Desde entonces decidí retirarme anticipadamente. Nadie entendió por qué. Pero yo sí lo entendí cuando vi lo último que me dejó mi abuelo, dentro de una caja con cosas ferroviarias. Una carta. Gabriel, si alguna vez ves la estación, y ves a alguien que se parece a vos, corre. Porque ese no sos vos. Es el que se va a quedar. Y firmaba con una frase que todavía me retumba. La vía no lleva al pasado. Lleva al olvido. Después de todo eso, me alejé de las vías. Pero no de los recuerdos. El tren, lo escucho todas las noches. Y lo peor es que siento que, en algún momento, voy a tener que volver a subir. Pasaron meses. Traté de reconstruir mi vida lejos del trabajo. Pero el tren seguía llamándome. Una madrugada, el interfono de la casa, que había instalado por costumbre después de retirarme, sonó a las 0. Era una frecuencia interna que solo usábamos en el ferrocarril. Atendí, silencio. Hasta que una voz, baja, casi infantil, dijo: pasajero listo. Conductor confirmado. Esa misma semana, mi sobrino, hijo de mi hermana, vino a quedarse unos días conmigo. Tiene 9 años. Le fascinan los trenes. Y entre sus dibujos encontré algo que me congeló el alma.
Una estación antigua, idéntica a Tapiales Viejo. Un tren sin conductor. Y una figura de espaldas, con mi gorra de trabajo. Cuando le pregunté por qué lo había dibujado, me dijo: ese tren lo veo todas las noches en mi ventana. Me llama por tu nombre. Lo llevé al médico, al psicólogo, intenté racionalizarlo todo. Pero yo sé que el tren no me busca solo a mí. Busca a cualquiera que haya tenido contacto con él. Que haya sido parte del recorrido. Esa noche, hice algo que juré que nunca haría. Volví al lugar. Con el viejo reloj de mi abuelo colgado al cuello. Esperé. Y ahí estaba. El tren. Pero esta vez, con 3 personas en el andén. Mi abuelo. Yo. Y mi sobrino. Todos mirándonos. Uno de ellos, el más viejo, me habló sin mover los labios. Vos te bajaste. Pero él no. Él va a subir. Corrí al tren. Golpeé las ventanas, grité, supliqué. Pero adentro no había nadie. Solo un espejo. Y en él, mi reflejo ya no estaba. El tren arrancó solo, y en la parte trasera, antes de perderse en la niebla, una silueta infantil levantó la mano y saludó. Desde entonces vivo con miedo. No de ver el tren de nuevo, sino de no volver a verlo. Porque si deja de venir, significará que ya subió alguien más. Y entonces sí, no habrá vuelta atrás. Tapiales Viejo no es una estación. Es un destino. Y una vez que lo ves, ya sos parte del recorrido. Para siempre. 3 historias, 3 maquinistas y un mismo destino, enfrentarse a lo inexplicable. Tal vez sean alucinaciones provocadas por la soledad del trabajo nocturno, o tal vez hay algo más, algo que viaja por las vías invisibles de este mundo. Estas no son simples leyendas. Son relatos de quienes estuvieron ahí. Hombres comunes que vieron lo que no debían ver y vivieron para contarlo, o al menos, para intentarlo. Si te gustan estos relatos reales con un toque oscuro, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like. Y ahora te pregunto a vos. ¿Conoces a alguien que trabajó en el tren y vivió algo parecido? ¿Te atreverías a subir a un vagón que no tiene destino? Te leo en los comentarios. Esto fue El Laberinto del Horror. Nos vemos en el próximo viaje. Si es que logramos volver.